Decía, ha dicho Andrés Manuel en estos días que el principal problema de nuestro país es la corrupción. Los gobiernos de Morena quieren ser y son un ejemplo de honestidad, un ejemplo de transparencia, un ejemplo de compromiso con el pueblo. Creo que esto lo ejemplifica muy bien la labor que en Azcapotzalco ha hecho Pablo Moctezuma, para quien pido un fuerte aplauso y le pido que tome la palabra. Buenas tardes, estamos recibiendo a Claudia Sheinbaum, precandidata a jefa de gobierno, y a Martí Batres Guadarrama, precandidato para el Senado, con mucha alegría y confianza de que vamos a ganar. Estamos luchando por la transformación del país. Los grandes problemas que sufrimos se resuelven y se resolverán desde el gobierno federal, con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia y con Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Los problemas que tenemos en San Pedro Jalpa ejemplifican la problemática de todos los pueblos, barrios, colonos, vecinos de la Ciudad de México. Aquí junto al kiosco tenemos un predio. Toda la población de San Pedro Jalpa sabe que ese predio tiene que ser un parque para San Pedro Jalpa. Ese predio es del INVI, o sea, es del gobierno de la ciudad. Desde hace años estamos gestionando para que ese predio se le entregue al pueblo de San Pedro Jalpa y ahí se realice un gran jardín, un parque. Además está junto al kiosco, está céntrico. Lo más lógico es que ahí hagamos un parque. Sin embargo, esto lleva años con gobiernos que supuestamente son de izquierda, pero no responden a las necesidades del pueblo de San Pedro Jalpa. Por otro lado, hemos sufrido en Azcapotzalco la fiebre inmobiliaria que está afectando grandemente a todas las colonias, barrios y en particular a los pueblos originarios. Los pueblos originarios deben de preservarse, son un tesoro que tenemos que conservar. Sin embargo, poco a poco y con muchas triquiñuelas se han venido autorizando una serie de desarrollos que afectan la vida de los pueblos. Les quitan el agua, la movilidad, causan socavones, fugas de agua por el paso de camiones de carga y son un lastre para nosotros. Queremos que se detenga ya la fiebre inmobiliaria, que se planee el desarrollo urbano y que nos consulten a nuestros pueblos, barrios y en general a las delegaciones, futuras alcaldías, para que los espacios se desarrollen en armonía y con el consenso de toda la gente. Todo esto lo vamos a lograr unidos, organizados. El año 2018 es un año clave porque comienza la transformación de México. Ya nos han llevado muy atrás, estamos en una situación de gran retroceso, pero hemos llegado al límite y el año 2018 va a ser el año de la victoria del pueblo, el año de la victoria de Morena, el año de la victoria de Claudia Sheinbaum, de Martí Batres, el año de la victoria de Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva Azcapotzalco! ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva Martí Batres! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva Pablo Moctezuma!
Queremos también ofrecerle un aplauso a la compañera Silvia Elena Martínez, que está con nosotros. Ella es dirigente del Partido del Trabajo, organización que nos va a acompañar como aliados en todo este proceso. El cambio que necesitamos provocar tiene que ser total. Tenemos que ganar la presidencia, por supuesto. Nos queda muy claro que tenemos que hacer que Andrés Manuel López Obrador sea nuestro presidente. Pero también tenemos que ganar el Parlamento, ¿sí? Para que acompañe la labor democratizadora, la labor de recuperar nuestro país, su soberanía y la paz. Están con nosotros dos de nuestros precandidatos al Senado de la República y los vamos a escuchar. La compañera Citlali Hernández, que también seguramente será nuestra representante, se disculpa, hoy no puede estar con nosotros, pero nos va a acompañar en este recorrido por toda la ciudad. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para el compañero Juan Gerardo López, precandidato de Morena al Senado de la República. Bien, pues gracias a todas y todos por estar aquí. Yo solamente quiero decirles que tenemos que hacer una reflexión y difundirla con nuestros amigos, con nuestros familiares. Quienes tienen 35 años no han vivido un régimen que no sea el régimen neoliberal. Quienes tienen 35 años han vivido toda su existencia bajo el yugo de una élite política que ha devaluado nuestra vida. Por eso es que necesitamos recuperar la presidencia de la República, pero también el Congreso, porque el Congreso ha sido cómplice de este crimen que se está cometiendo contra el pueblo mexicano. Compañeras y compañeros, no olvidemos, el 2018 es el año de nuestra liberación. ¡Viva Morena! Y ahora le vamos a dar la palabra al compañero Martí Batres. Compañeras y compañeros militantes de Morena en Azcapotzalco y San Pedro Jalpa. Un abrazo para todos, amigos y amigas. Quiero informarles que me inscribí, solicité mi registro como precandidato de Morena al Senado de la República por la Ciudad de México. Al momento de hacer esta solicitud, de acuerdo a la convocatoria, registré una propuesta de trabajo. No solamente son las ganas de participar, sino también decimos ahí para qué queremos participar. El punto número 1 en ese plan, para mí lo más importante, en la etapa de cambios que va a venir con la victoria en el 2018, es apoyar para poder aprobar las iniciativas y proyectos legislativos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esa es la tarea más importante. De tal forma que el legislativo no obstaculice la labor del gobierno del cambio, sino que la apoye y sea fructífera. También en ese sentido, en segundo lugar, mi tarea más importante que pongo en el plan de trabajo es apoyar los proyectos que para la ciudad presente promueva Claudia Sheinbaum desde el gobierno de la Ciudad de México. Por eso me da mucho gusto que sea precandidata al gobierno de la ciudad. Yo conozco a Claudia Sheinbaum desde hace 30 años. Éramos muy jóvenes, ella sobre todo.
es una persona muy preparada, muy inteligente, muy honesta, muy luchadora, y a lo largo de todos estos años además ha acumulado una gran experiencia académica y política. Por ejemplo, una de las cosas por las que me da mucho gusto que Claudia sea precandidata al gobierno de la ciudad es el tema del agua. Ella fue secretaria del Medio Ambiente, es experta en los temas de ecología, y nos preguntamos, ¿cómo es que no hay agua allá? En Azcapotzalco cada día falta más el agua. Entonces va a desarrollar estrategias para aprovechar el agua de lluvia, para poder cerrar las fugas, para distribuirla mejor, sin privatizar el agua. Va a defender que el agua no se privatice, porque el gobierno actual quiere privatizar el agua. Entonces, por eso, entre muchas otras razones, estoy muy contento que Claudia sea precandidata a jefa de gobierno. Cuando se dice, aquí hay un problema con el agua, bueno, pues es casi dibujar el perfil de Claudia para resolverlo. Ahora bien, en tercer lugar, considero muy importante que estos años que vienen sean para construir un estado de bienestar social, es decir, un estado que jurídicamente esté basado en un conjunto de leyes sociales, derechos sociales. ¿Qué quiero yo que hagamos desde el Senado? Que aprobemos las nuevas leyes sociales. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México existe la ley de la pensión ciudadana universal, pero solo es para la ciudad. Queremos que se apruebe una ley así para todo el país, para que los adultos mayores de todo el país tengan el beneficio que existe aquí. Programa universal. Ahora el programa que tienen es focalizado, o sea, chiquito. Solo va a poblaciones semirurales. Y ahora se trata de que beneficie a todos los adultos mayores. También queremos aprobar una legislación para que los servicios de salud sean gratuitos y de calidad, gratuitos y abiertos a toda la población, como sucede en otras sociedades del mundo, como en Gran Bretaña, que cualquier persona puede ir a un hospital, aunque tenga una enfermedad muy grave, lo atienden, lo operan y no pagan nada, porque es un derecho establecido en sus leyes. Así queremos que sea aquí. También en ese sentido, estado de bienestar social es que todos los jóvenes puedan estudiar, que todos los que quieran seguir estudiando lo hagan. ¿Saben cómo conocí a Claudia? Por cierto, a Oscar también. En la UNAM, defendiendo la gratuidad de la UNAM, una lucha de los jóvenes de aquella generación. Si no se hubiera dado esa lucha, la UNAM ahora cobraría como si fuera una universidad privada. Pero todavía hay un problema. Aunque la UNAM sea gratuita, aunque la UAM Azcapotzalco sea gratuita, la UACM, el Poli, gratuitos o cuasi gratuitos, de todas maneras hay muchos jóvenes rechazados de las instituciones. Y la idea es que un estado de bienestar del siglo XXI es el que garantiza acceso de todos los jóvenes a la educación, cero rechazados. Ese debe ser el propósito cuando termine el próximo sexenio, cero rechazados. Para ello hace falta muchos recursos para financiar todo lo que acabo de mencionar y muchas cosas más. Hacen falta muchos recursos. ¿Qué debemos hacer? Ahorrar recursos arriba, porque no se van a aumentar impuestos, ya lo dijo Andrés Manuel, no se van a aumentar impuestos, pero vamos a aprovechar mejor los recursos que ahora existen. Por ejemplo, el Senado de la República es muy caro, cuesta mucho dinero, miles de millones de pesos, y
necesitamos reducir su presupuesto y reducir los privilegios de los senadores, y los recursos que ahorremos, que los mandemos a la UNAM, al POLI, a la UAM, a la UACM, que eso sea uno de los logros que podamos tener. Es decir, que quitemos dinero al aparato de arriba del Estado para dárselo a la gente, a los jóvenes particularmente en este caso. Por mi parte, considero fundamental subrayar unos compromisos. En primer lugar, me comprometo a donar la mitad de mi sueldo para las escuelas universitarias que ha promovido Morena. Aquí hay una en Azcapotzalco, una escuela de contaduría, se sostiene con la mitad de los sueldos de funcionarios y legisladores. Y aprovecho además para darle un saludo y un abrazo a Pablo Moctezuma por una razón muy sencilla: para que haya un buen gobierno, lo primero es que sea honesto, y Pablo cumple con creces ese requisito. Un aplauso fuerte y una felicitación a Pablo Moctezuma, que nunca se ha dejado presionar por los grandes intereses inmobiliarios, y además es una gente honesta, sin ambiciones materiales. Ahora bien, un segundo compromiso que tiene que ver con esto es rechazar los bonos millonarios que dan en las cámaras legislativas. Ahora salen los periódicos, va a terminar el año y le entregan a los senadores, le entregan a los diputados un bono de 700,000 pesos. Es decir, la gente no tiene empleo, no tiene trabajo, no tiene salario. El salario mínimo es de 2,400 pesos al mes. Y los senadores se sirven con la cuchara grande. No vamos a aceptar esos bonos. Es más, déjenme contarles un par de anécdotas que aprovecho en este momento. Me ha tocado tener otras dos responsabilidades legislativas. La primera fue hace 20 años, que presidí la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Precisamente en 97 empezamos. En diciembre del 97 llega el oficial mayor de la Asamblea y me dice: oiga, diputado, fíjese que hay unas economías, o sea, sobraba dinero. Y le digo: ¿y qué hacen con esas economías tradicionalmente? Me dice: se reparten entre los diputados. Y le digo: ¿y si las repartimos entre los trabajadores, ¿y a cuánto le tocaría a cada trabajador? Me dice: voy a hacer la cuenta. Regresa y me dice: 5,500 pesos. 5,500 de hace 20 años. Muy buenos. Le dije: ¿sabe qué? No se las vamos a dar a los diputados, se las vamos a dar a los trabajadores. A ellos les vamos a dar esos 5,500 pesos. Más tarde, unos años después, me tocó estar presidiendo la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y un grupo de diputados querían que se aprobara en el presupuesto un bono de 1,200,000 pesos para cada diputado, un bono de marcha, como si fueran trabajadores a los que hubiera que liquidar. Y yo me opuse tajantemente. Es más, digo un poco de broma, que cuando me pidieron eso, yo los mandé muy lejos, más lejos que el rancho de Andrés Manuel, muy lejos. Es decir, no íbamos a solapar nada de eso. Por eso, ahora que lleguemos con autoridad moral, vamos a decir: nada de bonos para los senadores, que ese dinero se vaya a las universidades para que más jóvenes puedan entrar a las mismas, a esas instituciones, para que puedan hacer una carrera y con eso salir adelante. Compañeras y compañeros, me da mucho gusto estar con ustedes aquí
en estas labores de precampaña, informando de nuestros planteamientos a la ciudadanía. ¡Que viva Morena! ¡Viva Pablo Moctezuma! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Azcapotzalco! ¡Viva Martí Batres! Está también con nosotros la dirigente del Partido Encuentro Social, Viviana Camacho, para quien pedimos un aplauso muy fuerte. Hablaba Martí de la gran lucha que dieron los universitarios en defensa de la educación hace ya algunos ayeres, y los estudiantes van pintando poemas, las consignas las convierten en poemas y los poemas los convierten en consignas. Una chamaquita que era dirigente de la Facultad de Ciencias de la UNAM sugirió en una barda muy grande que está enfrente de la Facultad de Filosofía se pusiera un verso del poeta uruguayo revolucionario Daniel Biglietti explicando qué es lo que nosotros queríamos. Y ese verso dice: queremos todo, lo siempre ajeno, lo nunca nuestro, lo tomaremos. Esa chamaquita era Claudia Sheinbaum. Claudia es una mujer de ciencia, es apreciada por eso, representa lo mejor de la universidad. Y la Universidad Nacional y todos los centros de enseñanza superior son el espejo del mejor México posible. Eso representa para muchos de nosotros la doctora Claudia Sheinbaum. Es una mujer de ciencia, es una mujer que defiende la razón. Pero también, y esto es muy, muy importante, es una mujer de palabra. Es una mujer comprometida, es una mujer que toma muy en serio sus sueños, nuestros sueños, los deseos de cambio que ya anidaron en el corazón de todas y de todos los mexicanos. Un fuerte aplauso para la doctora Claudia Sheinbaum. Muy buenas tardes. Buenas tardes aquí a San Pedro Jalpa, a muchos vecinos y vecinas de aquí de la delegación Azcapotzalco, que próximamente se llamará la alcaldía de Azcapotzalco. ¿Qué es lo que ha pasado en la ciudad en los últimos años? ¿Por qué las cosas no nos gustan a muchos de los que vivimos en la Ciudad de México? Se traicionó de alguna manera la manera en que había venido gobernando Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el eje del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México? En primer lugar, lo que se llama la política de austeridad republicana. ¿Qué quiere decir la austeridad republicana? Cuando hace tiempo se impuso un modelo de desarrollo en el país, se hablaba de la política de austeridad. Y esa política lo que buscaba, que es lo que busca hoy todavía, es reducir los recursos de abajo a los programas sociales, educación, a salud, a cultura, y mantener los privilegios para los de arriba. La austeridad republicana lo que significa es reducir los privilegios del gobierno para que haya suficientes recursos para el desarrollo nacional, el desarrollo de la ciudad, los programas sociales y la infraestructura. ¿Por qué digo que cambió el gobierno de la ciudad? De nuevo, hay una cantidad enorme de gastos suntuarios en la Ciudad de México. Desde los guaruras que traen los funcionarios públicos, las camionetas que se compran, la cantidad que se invierte para remodelar sus propias oficinas, los gastos que se ocupan
para aumentar el número de funcionarios públicos. Les pongo un ejemplo, la Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México prácticamente aumentó al doble el número de funcionarios y sin embargo la movilidad sigue exactamente igual. Hemos hecho un cálculo que de los 213,000 millones de pesos que se van a aprobar ahora en la Asamblea Legislativa del presupuesto, se puede ahorrar más del 10%, es decir, 25,000 millones de pesos, quitando en la parte de arriba, reduciendo el gobierno, haciéndolo más eficiente, porque no el que haya más funcionarios públicos hace más eficiente un gobierno. Evidentemente se mantienen los derechos de los trabajadores de base, de nómina 8, todos los trabajadores del gobierno, inclusive se les puede aumentar los salarios. Pero el problema es reducir el gasto que está ocupando el gobierno para destinarlo al resto de lo que se requiere en la ciudad. Eso se ve en muchas delegaciones de la Ciudad de México, no en Azcapotzalco. Cómo se incrementa el presupuesto en las delegaciones y las delegaciones cada vez están peor, con más baches, con más problemas, con peores problemas de agua. Y es porque se utiliza el presupuesto solamente en la parte de arriba. Tenemos estimado que podemos ahorrar 25,000 millones de pesos en la ciudad. Solo para que tengan una idea, el segundo piso del periférico que nos tocó construirlo con Andrés Manuel López Obrador costó 5,000 millones de pesos. Sí, estamos hablando 5 veces el segundo piso gratuito. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene de presupuesto 1,300 millones. Es decir, estamos hablando más de 10 veces el presupuesto de la UACM. Y es factible hacerlo. Entonces se trata de instaurar de nuevo la austeridad republicana en la ciudad, que el gobierno se haga eficiente, que se acabe esa idea de que quien está en el gobierno está por encima de todos los demás. Aquí somos ciudadanos sirviendo a los ciudadanos y a las ciudadanas. Ahora que estuve en la delegación Tlalpan, acabo de pedir hace menos de un mes licencia definitiva para poderme dedicar a la precampaña, a la jefatura de gobierno. Eso hicimos, redujimos el presupuesto de la parte de arriba. En mi caso, utilicé siempre mi vehículo privado, siempre pagué mi celular. ¿Por qué? Porque ese recurso tiene que ser utilizado para la operación de la delegación. Así vamos a gobernar la Ciudad de México con austeridad republicana. ¿Y para qué vamos a utilizar esos recursos? Esos recursos se van a utilizar para infraestructura de agua, se van a utilizar para infraestructura de transporte público y se van a utilizar también para fortalecer los programas sociales que existen y para nuevos programas sociales. ¿Qué programas sociales existen que se han estancado? El programa de adultos mayores que dejó Andrés Manuel López Obrador, la pensión. Hoy cuando un adulto, hombre o mujer, llega a los 68 años, tiene que esperar a veces 2 años para su tarjeta de pensión, ¿sí o no? ¿Saben por qué tiene que esperar 2 años? Porque el presupuesto del programa se mantiene constante. Y es tan trágico que esperan a que un adulto fallezca para darle a un nuevo adulto su tarjeta. Hoy se destinan cerca de 7,000 millones de pesos para ese programa, pero dijimos que hay 25,000 millones, con darle 1,000 millones de pesos más, sencillamente cuando el adulto mayor cumple los 68 años va a tener de inmediato su tarjeta de pensión. ¿Qué otro programa desapareció en la Ciudad de México? El programa de apoyo a madres solteras, a madres jefas de familia. ¿Por qué es importante apoyar a las jefas de familia? Porque están en desventaja frente a las demás familias de hombre-hombre, hombre-mujer, cuando hay 2 que sostienen la familia. Cuando es una sola o uno solo quien sostiene la familia, ¿qué es lo que ocurre? Que están en desventaja y requieren un apoyo. Por eso no se puede tratar a los desiguales o a los que tienen desigualdad social de la misma manera,
Por eso vamos a rescatar el programa de Andrés Manuel López Obrador de apoyo a las madres jefas de familia, de tal manera que haga un apoyo permanente para subsanar esta condición. El otro programa que desapareció es el apoyo a las personas con discapacidad, que es la misma situación. Le vamos a dar los suficientes recursos para que de nuevo este programa sea válido, porque hay mucha gente con discapacidad en la Ciudad de México que requiere trabajo y vamos a buscar las formas para poderlo dar, pero que también requiere un apoyo precisamente por las condiciones de desigualdad en las que está. Los otros programas que vamos a implementar son los siguientes. Vamos a instaurar en toda la Ciudad de México un nuevo sistema de educación media superior que se llama ciberescuelas. Este lo hicimos en la delegación Tlalpan. 6,000 jóvenes en Tlalpan hoy tienen la posibilidad de estudiar, de terminar su primaria, su secundaria o su preparatoria, con espacios en donde pueden estudiar a distancia, pero con tutores, con docentes. El gobierno le da una beca a los docentes y estos docentes pueden apoyar a los estudiantes para terminar la escuela, y estos jóvenes tienen la posibilidad de terminarla. Hay historias en donde mujeres, sobre todo jóvenes, que por algún embarazo tuvieron que dejar la escuela, hoy inclusive están estudiando la universidad en las universidades que abrió Morena con sus recursos. Vamos a instaurar 300 ciberescuelas en toda la ciudad, de tal manera que ningún joven se quede sin la educación media superior. El examen del Comipems, ese que pasan los jóvenes para entrar a la preparatoria, según esto dice la Secretaría de Educación Pública que hay suficientes lugares para los jóvenes que llegan a la preparatoria. Pero ¿qué es lo que pasa? Presentan el examen y a veces los mandan a 2 horas de distancia, a una preparatoria que queda sumamente lejos. Y entonces los jóvenes sencillamente dejan de estudiar porque no tienen los recursos o la posibilidad de hacerlo. Y estos espacios, estas ciberescuelas, no solamente son espacios en donde se puede terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria, sino que son espacios en donde hay actividades culturales. Esto que nos decía la compañera. Imagínense 300 espacios en la ciudad de educación artística para niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres que al mismo tiempo les den la posibilidad de estudiar. Andrés Manuel dice cuando presenta su programa de los 10 puntos que se puede concentrar en becarios sí, sicarios no. Pero también podemos hacer una frase más. Estudiantes sí, delincuentes no. O todo aquel que es un artista difícilmente se va a acercar a la delincuencia. Se trata de otorgar a los jóvenes la posibilidad de terminar la educación media superior, que hoy hay más de 100,000 jóvenes en la Ciudad de México que no la terminan. No porque no quieran, sino porque no se dan las condiciones. Así que va a haber al menos 20 aquí en Azcapotzalco, en distintos lugares, que sean centros de reunión de jóvenes, no los centros de reunión que vemos a veces en los espacios públicos donde se juntan los jóvenes porque no tienen otras opciones, a tomar, a drogarse. No, aquí se trata de juntar a los jóvenes en estos espacios para que tengan un lugar de encuentro, que puedan estudiar, que puedan desarrollar todas sus actividades creativas a partir del arte y a partir de la cultura. Y cada uno de estos jóvenes va a tener su beca prepa sí. 700 pesos se le da a los jóvenes al mes. Que por cierto vamos a acabar con eso de que ahora la prepa sí les da, si tienen 7 de promedio se les da un monto, si tienen 8 de promedio se les da otro monto y si tienen 9 de promedio se les da un monto mayor. Eso no está bien, porque precisamente muchos jóvenes no tienen buenas calificaciones, no porque no quieran estudiar, sino porque no tienen las condiciones para hacerlo. Entonces hay que dar una beca a todos de 700 pesos para aquellos que estudian en la escuela formal
y en la escuela que se va a abrir ahora de educación presencial y a distancia, le llamamos. Y esto va a abrir muchas fuentes de empleo también para muchos jóvenes y para profesores que ya no están en este momento trabajando, que han sido jubilados. Es decir, se van a juntar profesores jubilados y jóvenes salidos de la universidad para que sean los docentes de este programa de ciberescuelas que ya existe en Tlalpan y que hoy 6,000 jóvenes están estudiando de esta manera ahí, y que en la ciudad 70,000 jóvenes, esa es nuestra meta, podrán estudiar de nuevo la educación media superior y podrán tener su título. Pero no solo la educación media superior, vamos a fortalecer la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero además de fortalecerla, vamos a crear un nuevo sistema de educación superior en la Ciudad de México. Este está sustentado en el ejemplo de las escuelas de Morena. Esas escuelas ya no las va a financiar Morena, ahora las va a financiar el gobierno de la Ciudad de México y van a ser parte de la educación pública de la ciudad. Y no solamente van a ser 5, van a ser al menos 16, una en cada delegación, con suficiente espacio para los jóvenes para que puedan terminar su educación superior. Porque si algo estamos convencidos en Morena es que la educación es un derecho, la educación no es una mercancía, la educación no es una oportunidad a ver si llegamos, la educación es un derecho y como gobiernos, cuando llegamos al gobierno, tenemos la obligación de proveerla. Por eso vamos a dar educación media superior y educación superior a los jóvenes y a las mujeres y a los hombres de la Ciudad de México. De eso se trata, ahorrar los recursos de arriba para poder destinarlos. Y en educación también, por primera vez va a haber un programa intensivo de mantenimiento de las escuelas públicas de la Ciudad de México. Ahora que pasaron los sismos, los edificios más dañados fueron las escuelas públicas. Y fue así porque muchas de ellas se construyeron hace 50 años, 60 años. Y el mantenimiento que le han podido dar algunas delegaciones pues es menor. Nuestros niños y nuestras niñas tienen que ir a escuelas dignas, que tengan agua potable, que tengan baños limpios, que tengan lugares decentes, y va a invertir el gobierno de la ciudad para mejorar las escuelas de educación pública, de preescolar, de primaria y de secundaria en la Ciudad de México. El otro gran tema que se ha tocado aquí es el tema del desarrollo urbano. ¿Qué pasó con el desarrollo urbano en la ciudad? Fíjense, la población en la Ciudad de México ha crecido solamente en 200,000 habitantes en los últimos 5 años, muy poquito. Hoy somos 8.9 millones de habitantes. Y sin embargo cada vez hay menos agua. ¿Cómo si la población no crece? Por ejemplo, Chimalhuacán, Chalco, todos los municipios del oriente, más bien del oriente de la ciudad, de la zona metropolitana del Valle de México, no de la Ciudad de México, de la zona metropolitana, crecen muchísimo en población. Y aquí no crece tanto, pero sí crecen los edificios. Sí crecen, como bien dicen, sobre todo en muchos lugares en donde no hay servicios públicos para poderlos asumir. ¿Cómo generar un desarrollo urbano lleno de edificaciones por todos lados si no se resuelven los temas mínimos del desarrollo urbano, que son el agua, que son el drenaje, que es la movilidad? Ya no puede seguir siendo así. Eso se va a acabar. Ya no va a haber este desarrollo urbano, este boom inmobiliario que ha generado este enojo, esta crispación social. Sí se requieren más viviendas en la ciudad, pero hay que hacerlo con planeación, con orden. Sí se requiere a la iniciativa privada, pero no así, en donde sea, como sea y a como dé lugar. Y sobre todo por encima inclusive de los pueblos originarios. Eso no puede ser.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar un nuevo programa de desarrollo urbano de la ciudad que hace mucho tiempo se elaboró, pero no basado en el interés inmobiliario, sino basado en las personas, en las colonias, en los barrios, en los pueblos que existen en la Ciudad de México. Y vamos a hacer una cosa también: todos los macroproyectos en la ciudad que quieran instalarse van a requerir obligatoriamente una consulta ciudadana vinculatoria, y si la gente dice que no, pues entonces no, porque el desarrollo urbano no puede estar por encima de los que vivimos desde hace años en la Ciudad de México. Somos solidarios, sí, esta ciudad es enormemente solidaria, pero no así como se viene creciendo a costa de la vida de los habitantes de la Ciudad de México. Y el tema del agua, tenemos un grupo de expertos que está trabajando hoy el tema del agua. La Ciudad de México consume 35 metros cúbicos por segundo de agua potable. 9 metros cúbicos por segundo vienen del sistema Cutzamala, que viene del Estado de México. El resto, cerca de 1 metro cúbico, poco menos, viene de los manantiales todavía vivos de la ciudad, y todo lo demás viene de la extracción de agua del subsuelo. Y esa extracción de agua del subsuelo lo que está provocando, entre otras cosas, es el hundimiento de la ciudad. Ahí donde, en el oriente de la ciudad y donde quieren hacer el nuevo aeropuerto de la ciudad, hay hundimientos de 1 metro al año por la sobreexplotación del acuífero. Hay ciudades del mundo que han resuelto este problema, que no tenemos los suficientes científicos, técnicos para dar una alternativa viable en la Ciudad de México. Ese grupo está trabajando en este momento. Yo me comprometí ayer en Iztapalapa, y lo hago con ustedes, a 2 cosas en el tema del agua. Una, que en marzo vamos a presentar un programa para mejorar el servicio de agua potable de la ciudad. Es increíble que llevamos 20 años diciendo que se pierde el agua en fugas, que el 30% se pierde en fugas, y que no hayamos sido capaces de resolverlo. Y es que hay muchas cosas nuevas. Fíjense ustedes, les explico en 1 minuto. Se cambia la tubería. Yo soy física y por eso a lo mejor se me facilita. Se cambia la tubería que trae una presión de agua, imagínenselo en su casa. Pero solamente se cambia un pedacito, no se cambia el pedacito que sigue. Entonces, ¿qué pasa? En ese pedacito, pues ya no hay fugas. Pero en el que sigue aumentó la presión porque ya no hay fugas, y entonces en el pedacito que sigue, pues va a haber más fugas que las que había. Cuestiones tan sencillas que técnicamente se pueden resolver, las estamos elaborando en un programa que en marzo lo vamos a tener para podérselos presentar a todos. Pero además, me voy a comprometer a que diario, así como vamos a atender el tema de la seguridad pública, como lo hizo Andrés Manuel todos los días, también todos los días voy a atender el tema de la distribución y el abastecimiento del agua potable en toda la ciudad. El gabinete técnico del sistema de aguas de la Ciudad de México, que va a ser un hombre o una mujer de primera, que conozca el tema, que sea honesto, va a estar ahí en ese gabinete para poder saber dónde hay agua, dónde no. Por eso también hablamos de innovación en la Ciudad de México. ¿Saben ustedes que prácticamente no se mide el agua? No sabemos cuánta agua llega a Azcapotzalco y por qué de un día a otro hay agua y el otro día no hay. La mayoría de los que vivimos en la ciudad le echamos la culpa al valvulista porque dicen que le cierra o le abre. Pues es que en la ciudad la administración del agua sigue siendo manual. No hay nada automatizado. Muchos de los pozos se va la luz y no hay un arranque automático para que prendan de inmediato. Tienen que venir a volver a subir el switch. El acuaférico de la Ciudad de México, donde viene el agua del Estado de México, no sabemos cuánta agua se queda en cada una de las derivaciones, no se mide. ¿Saben cómo se mide en Tlalpan? Cuando yo lo vi me quería morir por parte del sistema de aguas, con una reglita, con un palito. De veras.
Por eso hablamos de innovación en la ciudad, porque hay que encargarse, pero hay que usar las nuevas tecnologías, ¿por qué no? Y hay que ser honestos para poder construirlo adecuadamente. Poco a poco vamos a ir resolviendo el tema del agua, porque lo vamos a atender. Y en 6 años la ciudad va a estar en mucho mejores condiciones que las que está ahora, no como ahora, que estamos peor que hace 6 años y que hace 12 años, porque lo vamos a atender todos los días y va a haber técnicos y un programa adecuado que nos permita resolver el problema de las fugas, de la sectorización, de la medición del agua. Así que vamos a controlar el desarrollo urbano, vamos a atender el tema del agua, vamos a hacer un programa de austeridad que nos permita dotar de recursos a la Ciudad de México de manera expedita y eficiente para generar mejores condiciones de vida para todos y para todas. El tema de la seguridad, nada más con esto. El tema de la seguridad, ¿se escucha o no muy bien? ¿Sí? La seguridad es lo mismo. Se dejó de atender todos los días el gabinete de seguridad por parte del jefe de gobierno. Hay una descoordinación total entre la Procuraduría, la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública. Hay un nuevo sistema penal y cuando debería de haber más coordinación es cuando se suelta la coordinación. Vamos a regresar a tener la coordinación permanente todos los días temprano del Gabinete de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Pero también vamos a modernizar lo que existe en la ciudad. Podemos instalar más cámaras de seguridad de manera preventiva, pero también podemos que estas cámaras de seguridad, en vez de que solamente sirvan para que una persona las vea en la pantalla, utilizar los sistemas de información para saber cuánta delincuencia hay en un lugar, cuánta hay en otra, cómo programar las visitas de la policía, cómo orientar a ciertas zonas. Se puede mejorar la seguridad pública en la Ciudad de México, ya lo vimos. Tuvimos 6 años de Andrés Manuel y después 6 años de Ebrard, en donde venían los índices disminuyendo. Lo que pasa es que hoy se soltó el tema de la seguridad. Así que de eso se trata, de retomar y rescatar el gobierno de la ciudad. Por eso decimos que lo que buscamos es innovación y esperanza, rescatar la ciudad de la esperanza. Cuando Andrés Manuel llegó en el 2000 a la Ciudad de México, él dijo, la Ciudad de México va a ser la ciudad de la esperanza. Y muchos incrédulos decían, eso no es posible en esta ciudad. Y 6 años después esta era la ciudad de la esperanza. Vamos a rescatar la esperanza para todos y para todas, porque la esperanza no está en los edificios solamente, o en las calles, o en el agua, está en nosotros, en que creamos y en que vivamos una ciudad más segura, más digna, y de eso se trata, rescatar la Ciudad de México. Yo les quiero pedir un favor. No solo se trata de la ciudad, se trata principalmente del país. Ya vimos que aunque tengamos muy buenos gobiernos en la ciudad, hay muchas cosas que no se pueden cambiar desde la ciudad, como por ejemplo el salario, como por ejemplo la política económica. Queremos rescatar la ciudad, pero queremos que Andrés Manuel López Obrador sea el próximo presidente de la República, porque estamos viviendo un momento histórico en nuestro país. Y ese momento es ahora, ya no hay después. Piensen lo que le ha pasado al país en estos últimos 6 años. Perdimos el petróleo, la electricidad, los recursos naturales, se roba cada vez más dinero. Hay una inmoralidad tremenda en el gobierno federal. Tenemos la oportunidad de tener un presidente que saque al país adelante. Y el favor que les quiero pedir es que tenemos que organizarnos. ¿Qué quiere decir organizarnos? Ya lo saben. ¿Cómo se gana una elección?
pasando casa por casa, informando a la gente de qué se trata, cuidando las casillas. Cada uno de los que estamos aquí, yo les pregunto, ¿nos comprometemos a cuidar casillas en el 2018? A ver, levanten la mano. Y les van a decir a sus amigos, a sus compadres, a sus vecinos que nos ayuden a cuidar las casillas. Y vamos a invitar a los que viven aquí y a nuestros familiares que viven fuera de la Ciudad de México a que Morena gane la elección del 2018 en el país, ¿sí o no? A ver, levanten la mano. ¿Quién tiene familiares fuera de la ciudad? Vamos a hablar con ellos. Así que vamos a rescatar la Ciudad de México, pero vamos a rescatar también el país de las manos de la corrupción. ¡Viva Azcapotzalco! ¡Viva San Pedro Jalpa! ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva Partida 3! ¡Viva Pablo Moctezuma! ¡Viva México! ¡Y viva Claudia Sheinbaum! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Esta Asamblea Ciudadana es el